¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es muy grato tener casa llena el día de hoy. La verdad es que particularmente para un administrador público de carrera como su servidor, pues siempre es grato dirigirse a colegas de la administración pública de Jalisco. Les quiero un poco poner en antecedentes y por supuesto tengo que comenzar por la parte institucional. Habíamos pensado, Iván y yo, que eventualmente el libro iba a estar listo para eventualmente presentarlo incluso en la FIL, quizás en noviembre. Sin embargo, tuvimos la fortuna de que a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología saliera la convocatoria, una convocatoria que anualmente atendemos y que generalmente recurrimos, porque como ustedes saben, ustedes que se enfrentan a la gestión de recursos y cuando tenemos recursos escasos, la mejor estrategia es estirar el billete. Este programa, que es de divulgación y de difusión de la ciencia, tiene precisamente el propósito de fomentar y abrir, digamos, el conocimiento y al debate público diversos contenidos científicos. Por la celeridad, y quiero reconocer la celeridad con la que el coordinador y toda la amplia lista de coautores, cómo reaccionaron y respondieron al proceso de revisión de la obra, pues aquí mi departamento de publicaciones me salió con la noticia de que necesitamos establecer por un protocolo. Como ustedes saben, cuando hay recursos públicos de por medio, tenemos que evidenciar qué se gasta y en qué se gasta. Entonces, esta obra la inscribimos en este programa y pues a mi coordinadora de publicaciones se le ocurrió que el día de hoy teníamos que hacer la presentación. Entonces, disculparán que hayamos hecho esta presentación muy de momento, pero la verdad es que, por otro lado, nos permite pues abrir debate, porque de eso se trata un poco esta obra, de abrir debate. Pero antes de entrar a los contenidos y por la organización y la forma en que establecimos la lógica de la presentación, y gracias, de antemano le agradecemos al secretario de la Hacienda Pública el que haya aceptado, y nos distingue mucho que nos visite en el Colegio de Jalisco para abrir, digamos, esta presentación con un pequeño comentario que seguramente dejará en ustedes lo que nos interesa en este tipo de eventos, que es dejarles la espinita de que lo lean la obra, porque realmente ya sea para criticarla o para fortalecerla, pero al final del día de eso se trata, de abrir una agenda de diálogo, de discusión sobre un tema fundamental, como son las entidades públicas en Jalisco, ¿no? Las entidades paraestatales de Jalisco. Personalmente, me siento muy agradecido y quiero reiterarle tanto a Iván como a todas las autoras y coautores y coautoras de la obra, el que me hayan permitido regresar a mis orígenes disciplinares para reflexionar sobre la administración pública de Jalisco y sobre todo enterarme de cuál es el estado actual de nuestra administración pública. Sin más preámbulo, y para efectos de orden, les iré cediendo el uso de la voz a quienes me acompañan el día de hoy en la presentación de esta obra. Por un lado, como comentarista, el titular de la Secretaría de Hacienda Pública, y en su papel y en su rol de coordinador de la obra, al licenciado Iván Valdés Rojas. Sé que lo conocen, pero es el protocolo presentar brevemente una semblanza curricular. Permítanme quitarme los lentes porque esto de leer con lentes los dejaré de ver un momento a ustedes.
El secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco actualmente es contador público por la Universidad de Guadalajara y contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con una maestría en Economía Financiera y de Negocios por la Universidad de Essex en Inglaterra. Cuenta además con una certificación profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y con una certificación profesional en Finanzas Empresariales, ambas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es analista financiero certificado por el Instituto de Charlottesville, Virginia, en los Estados Unidos. Asimismo, cuenta con una certificación en inversiones con características medioambientales, sociales y de gobernanza por el mismo instituto. Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, del mismo instituto, y del Consejo de Armonización Contable de Jalisco, así como del Consejo Consultivo de Carrera en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Entre los cargos públicos que ha ocupado, es el tesorero municipal del gobierno de Tlajomulco de Zúñiga entre 2010 y 2015 y tesorero municipal del gobierno de Guadalajara de 2015 a 2017. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor. Pues primero que nada, manifestar que me da mucho gusto el estar aquí el día de hoy en la presentación de este libro, la efectividad del gobierno de Jalisco en lo que concierne a sus entidades paraestatales. Me da muchísimo gusto ver muchísimas caras conocidas, muchos colegas, compañeros con los que hemos venido trabajando y que conocen el actuar, digamos, de la función pública en lo que tiene que ver con las OPDs. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Agradecer de manera particular al Colegio de Jalisco en la persona de su director, el doctor Roberto Arias. Agradecer también a la Secretaría de Innovación y concretamente al COECITJAL por su apoyo en la publicación de este libro, que creemos que va a ser una aportación muy importante a esta actividad que tiene que ver con las mejores prácticas en el actuar de los OPDs, ¿no? Este libro es de alguna manera fruto de un esfuerzo o de incluso de una instrucción de parte del gobernador, ingeniero Enrique Alfaro, y del jefe de gabinete Hugo Luna por fortalecer las capacidades administrativas de los OPDs. Cuando llegamos a la administración había pues un objetivo de mejorar la calidad de la administración pública del gobierno central, pero rápidamente nos dimos cuenta que era muy importante no dejar de lado también el actuar de los OPDs y sobre todo porque había a raíz de, digamos, estas características de autonomía que tienen los OPDs, notamos que algunos de ellos quizás se habían desviado un poco de estas mejores prácticas y era muy importante pues el que tuviéramos una homologación, digamos, de criterios en el actuar de la función pública en todas las entidades de gobierno. Y es a raíz de esto que se decide fortalecer de manera importante la, digamos, la supervisión de las OPDs. De alguna manera también Iván nos ha ayudado muchísimo en este sentido y de ahí sale, a partir de su esfuerzo y de su iniciativa, este libro. Entonces, pues también felicitar a Iván como coordinador y a todos los directores y funcionarios que participaron en la elaboración de este libro. Creemos que va a ser un complemento y un elemento muy importante en otras iniciativas que hemos lanzado para promover las mejores prácticas, promover la capacitación de los funcionarios
en lo que tiene que ver con en el ámbito administrativo. Tenemos una especialidad que lanzamos con Play. Aquí está Nadia, su directora, que ha sido muy, muy exitosa. Originalmente tuvo el objetivo de capacitar a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero ya se ha abierto a funcionarios de otras dependencias, incluidas OPDs, y creemos que pues va a ser una herramienta muy importante para fortalecer la bibliografía sobre el actuar de las diferentes entidades públicas. Como mencionaba el doctor Arias, para abrir el debate. Yo comentaba ayer con Iván que definitivamente esto no se puede considerar como un esfuerzo ya acabado, ¿no? Como un tema sobre el cual ya no vamos a tener ningún cambio, sino al contrario, debe ser el inicio de un debate para poder mejorar esta información, para poder enriquecer el intercambio entre los funcionarios y los expertos, ¿no? Creo que también desde el punto de vista de los funcionarios que día a día llevan a cabo el trabajo, pues también les va a tocar enriquecer este material y que vaya respondiendo cada vez mejor y se vuelva una mejor herramienta para preparar a nuestros funcionarios públicos. Entonces, pues vaya una felicitación a todas las personas que se vieron involucradas en este proyecto. Es el inicio de algo, creo, muy importante, y me gustaría platicar un poquito sobre qué es lo que contiene esta obra, ¿no? Es una obra que tiene 6 capítulos a través de los cuales se busca acercar a los interesados en temas de la función pública a los conceptos básicos de la administración pública paraestatal y proveer el marco general y el contexto en el que se desenvuelve este sector en el gobierno de nuestro estado. Es un libro que describe al sector paraestatal desde un ámbito accesible para el ciudadano, enlistando las características, estructura y normatividad de las figuras que integran a las entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. A través de la descripción de los antecedentes, objeto de creación y bienes y servicios de cada una de estas entidades, es que se encuentran operando como parte de la actual administración. Se realiza un análisis puntual tomando como punto de enfoque las gestiones, procesos e iniciativas que la Secretaría de la Hacienda Pública ha realizado con la finalidad de reconocer el lugar y el nivel de contribución que los OPDs y fideicomisos públicos tienen en Jalisco como auxiliares de la administración centralizada. Con todo esto se pretende que el lector no solo se dé cuenta del impacto y de la contribución que este sector tiene en el funcionamiento de la sociedad, sino que este representa la forma más clara de acercamiento entre el ciudadano y el gobierno, al ser la mayoría de las entidades paraestatales las encargadas de proveer muchos de los bienes y servicios que la sociedad requiere. El texto concluye presentando algunas de las entidades paraestatales como casos de éxito, resultando sus más grandes logros y los retos a los que se han enfrentado en el camino por cumplir con el objeto por el cual fueron creadas y ser auxiliar para lograr la efectividad del gobierno de Jalisco. Pues sin más, le regresaría la palabra al doctor Roberto Arias para continuar con la presentación. Muchísimas gracias, señor secretario. Efectivamente, esta obra lo que nos permite es poner en una perspectiva crítica la reflexión colectiva sobre un ámbito del que generalmente se desconoce. De hecho,
adelantándome un poquito a ceder el uso de la voz a Iván, una de las cosas que más me llamó poderosamente la atención al momento de conocer el borrador, porque quiero decirles que cuando me escribió Iván, cuando vi su primer correo, lo recordás muy bien, Iván, fue casi instintivo que le contesté que sí, y después dije, si todavía no conozco la obra, ¿cómo voy a hacer un estudio introductorio de una obra que no conozco? Pues con ese entusiasmo es que recibí realmente la invitación, que la recibí a fines del año pasado, si no mal recuerdo, y después me di en la circunstancia de, y ahora, ¿cómo salgo del atolladero? Me di la tarea de dedicar, como hacemos todos los académicos, aprovechar los periodos vacacionales para escribir y reflexionar sobre cómo escribir. Cuando me mandó el texto, le dije, voy a leerlo en periodo vacacional, en diciembre, para valorar cómo abordar el estudio introductorio. Y en esa reflexión, posteriormente me entero que salió promulgada por primera vez la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Jalisco en febrero. Si no mal recuerdo la fecha, es el 23 de febrero, fue emitida, y con eso comienzo. Luego, entonces, es un paso fundamental y me parecía importante precisamente comenzar mi estudio introductorio señalando el hecho, porque es un hecho que hay que observar. Pero bueno, me estoy adelantando. Le quiero ceder el uso de la voz, pero les decía que el otro comentario era que en ese borrador, en ese primer borrador, porque ciertamente incluso invité a Iván y a los autores porque les decía, necesitamos, me parece que podemos darle todavía un potencial con el estudio introductorio. Lo que más me gustó es que la idea, si bien fue por instrucciones del gobernador, se cuajó en medio de la pandemia. Y creo que la pandemia a muchos de nosotros nos cambió la vida y la perspectiva sobre la vida. Incluso recupero sus palabras textuales diciendo, y empleo las voces de los coautores y coautoras, cansados de verles las caras a nuestros familiares y amigos de ¿what? Cuando les decimos que nuestro ámbito de actuación es el ámbito de las entidades paraestatales. Efectivamente, ese nivel de desconocimiento del ámbito tan fundamental para la vida pública asociada de Jalisco, por eso te digo, pues esto es lo que hay que recuperar. Este es el espíritu de la obra, ¿no? Realmente el compromiso cotidiano de muchas mujeres y hombres que todos los días se levantan y ponen todo su empeño para que un aparato administrativo funcione. Ese es el meollo del tema, por eso quería subrayarlo antes de cederle el uso de la voz a Iván. Bueno, el coordinador y al que le debemos de agradecer el que estemos todos el día de hoy presentes, Iván Valdés Rojas, es director general de Vinculación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de la Hacienda del Estado, de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Fue encargado de despacho de la Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria de la misma Secretaría. Cuenta con un postdoctorado en Política, Estudios Sociales y Culturales, un doctorado en Administración y Políticas Públicas, maestro en Auditoría Integral, con especialidad en Innovación Gubernamental, en la Gestión para Resultados y contador público de profesión. Tiene 9 años de experiencia en la administración pública. Entre las dependencias en las que ha colaborado se encuentra la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el Organismo Público Descentralizado Sistema DIF Jalisco y el DIF Guadalajara. Ha impartido cursos en la Universidad de Guadalajara, así como en el mismo Colegio de Contadores y en diversas entidades paraestatales y consejos sindicales sobre temas de gobierno. Iván, tienes el uso de la voz. Gracias, doctor. Pues primero que nada, recuperando las palabras que mencionó, creo que el agradecido soy yo, más que ustedes, el que estén aquí. La verdad, pues desde, como ya comentó el secretario, digo, esta historia mis colaboradores se la saben, pero igual no todos, y la cuento rápido. En una tarde que yo estaba en el DIF Jalisco, precisamente como órgano interno de control,
me presentan un proyecto de mejora a las entidades paraestatales. Y aparte de mis familiares que no sabían qué era una entidad paraestatal, pues yo todavía dudaba qué era una entidad paraestatal y dónde estaba. Y eso que formaba parte de una. Agradecerle los liderazgos, tanto del señor gobernador, el maestro Hugo Luna, y también dos piezas muy fundamentales, Rocío Calzada y obviamente el secretario de la Hacienda, que no tenía yo el gusto de conocerlo hasta ese momento. Fue cuando empezamos a conocer el mundo de las entidades paraestatales. Cuando formo parte yo de la dirección de organismos públicos descentralizados, que fue mi primer puesto en Secretaría de la Hacienda, pues de entrada pues pregunté qué iba a vigilar, si no los conocía, y qué hacían los organismos públicos descentralizados, ¿no? La obra que ahora pues tenemos el gusto de compartir con ustedes, pues es una obra que también ustedes mismos han contribuido y han colaborado. Creo que esa es la importancia que tienen las entidades paraestatales. No veo aquí a nadie que no esté inmerso en esta obra y que no tenga que ver con su trabajo, como ya lo mencionaba el doctor, día a día. Desde ya casi 4 años que estoy en Secretaría de la Hacienda, ahora en septiembre, y con todo el equipo que formaba parte de la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados, ahora de la Dirección General, pues empezamos a investigar. Y quiero aclarar que la investigación fue pues para conocer qué era el ámbito que nos, que nos ocupaba las entidades paraestatales, y ahí fue cuando empezamos a descubrir el desconocimiento que inclusive de las personas que trabajan dentro de las entidades paraestatales, que no sabemos realmente los servicios o el funcionamiento que tienen. Y obviamente si el interior no lo conoce, pues el exterior iba a ser un poco complicado. Empezamos a recabar la información y como les comentaba, ustedes fueron parte. Además de todo lo que les pido de documentación, también les pedí su apoyo para recabar pues todos los servicios y todas las oportunidades que ustedes brindaban como entidades paraestatales, fideicomisos y OPDs. Y ahí fue como se fue construyendo. Primero lo pensábamos como un directorio de servicios que íbamos a publicar para decir, oye, necesitas un problema, pues revisa esta entidad paraestatal, porque hay muchos que no sabemos. Por ejemplo, que el CIAPA no solo es el encargado del tema de alcantarillado y el servicio del agua, sino también lo puedes contratar para hacerte servicios de plomería. Que el Instituto de Estadístico Geográfico también te puede dar servicios que te puedan servir para la difusión en tema de estadísticas. Y cada uno de ellos tenía y tiene una particularidad que realmente muy poco se conoce. Y entonces ahí comienza esta historia, comienza esta obra, viendo todos los servicios y todo lo que aporta a las entidades paraestatales, ¿no? Como bien comentaba el doctor, llega una pandemia donde nos hace valorar y nos hace reconstruir toda la forma de operar de las entidades paraestatales. Y una muy importante que recuerdo es las videollamadas que no se tenía contemplado, y la validez de las juntas de gobierno que teníamos que seguir operando, juntas de gobierno tanto de las entidades paraestatales como los comités técnicos. Y entonces el primer encargo es, pues tendremos que hacer que las videollamadas puedan incluirse en el marco de legalidad de los funcionamientos, y lanzamos una guía. Me acuerdo, fue el primer documento que se lanzó, una guía de cómo llevar a cabo todas las juntas de gobierno, porque en ese entonces, pues cada uno llevaba las juntas de gobierno como mejor le parecía, ¿no? Después viene una reestructura que se crea la Dirección General, cuando ya el secretario de la Hacienda aquí presente, que él lo sabe y siempre lo he comentado, creo que él es el principal promotor y siempre estaré agradecido con él porque me dio el voto de confianza sin conocerme, cuando pues todavía, yo no me veo tan joven, pero era más joven aún, y confió en este proyecto. Y no solo confió, sino apostó por él y crea la Dirección General con todos sus direcciones de área. Y ahí fue ahí cuando ya empezó, ahora sí que un trabajo ya muy, muy extenso de investigación, porque todavía tenemos muchos retos. Uno de los retos principales es que si ustedes revisan la Constitución del Estado de Jalisco, no menciona los fideicomisos públicos, menciona organismos públicos centralizados y empresas, y alguna menciona entidades, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos este caminar. Y uno de los capítulos es esa parte de todos los procesos que venimos haciendo. Y creo que no se hubiera logrado sin el trabajo y el apoyo de todos, el cual agradezco a todos los directores generales, directores administrativos, a mi estimado Toribio, que
que fue uno de los impulsores y ha sido uno de los impulsores de toda la normatividad que ha tenido, y todos mis compañeros obviamente que han apoyado, pero esa es la obra, esa es la obra, es una obra, es un texto que si bien me permiten, ahorita me gustaría leer ciertas partes como mercadotecnia para que vean lo interesante que es y que no solo aporta, es un tema de qué hacen, sino cómo se conformó y vamos más allá. El tema de la administración pública en México, el tema de la administración pública de, de Jalisco, y luego cómo conformas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ayer, como mencionaba el secretario, me decía, oye, pues está muy buen el libro, pero es el inicio porque pues tienes que recalcar todavía todo el camino y tendríamos que todavía reconocer todos los procesos y todas las entidades paraestatales que vienen, tanto fideicomisos como organismos públicos, y tenemos que darles el impulso. Entonces, esta obra realmente, pues es una obra para todos ustedes, es una obra para que el ciudadano de pie, si me permiten la expresión, conozca la importancia que tienen las entidades paraestatales. Son más de 30,000 servidores públicos que están en las entidades paraestatales y son más de 27,000 millones que operan las entidades paraestatales años con años. Entonces, realmente, si nosotros salimos a la calle y preguntamos por una entidad paraestatal, no la van a conocer, pero si les decimos el DIF, lo van a conocer, si les decimos ITEUR, lo van a ubicar, si les decimos CIAPA, si les decimos FOJAL, si les decimos cada una de estas entidades, porque son las que están en contacto con el ciudadano, son los brazos armados que tienen. Una de las principales pláticas que tuve con el doctor Arias era el nombre, el nombre del libro, ¿no? Nosotros lo veíamos como el motor de un gobierno, ¿no? El motor de un gobierno, sus entidades paraestatales. Y él tuvo bien a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que no es un tema de motor, sino un tema de efectividad, ¿no? Que claro que va a generar un debate y creo que eso es lo que buscó él con su experiencia, porque pues luego lo van a decir, a ver, ¿realmente son efectivas o no son efectivas? Y platicábamos ahorita con los compañeros, el gobierno es efectivo. Más bien lo que estamos que buscar es la eficiencia de ese gobierno día con día, pero efectivo sí es. Y tan efectivo que pues tenemos esos servicios cubiertos, tenemos esas partes que obviamente todo es perfectible y se pueden mejorar, pero realmente creo que es el primer debate que va a causar el tema del nombre, si hay una efectividad o no en una entidad paraestatal, ¿no? Entonces, pues decía mi abuela, no hay una persona agradecida si no agradece. Entonces, creo que lo primero es agradecerles a todos, tanto al maestro Juan Partida, al doctor Arias, agradecerle que confió en la obra, como bien dice, él aceptó, sin leerla. Creo que ahí le platicaron muy bien de las entidades o no tenía nada que hacer en ese momento, que dijo, bueno, vamos leyendo la obra, y la aceptó. Y sumamente agradecido por esta parte, espero que no sea la última. Y pues también agradecerles a todos ustedes que realmente su trabajo día con día está aquí y que vean y se vean reflejados en el libro, porque es de ustedes para ustedes y pues para que se conozca realmente, que tenga el lugar que deben tener las entidades paraestatales, que realmente para mí va a ser y seguirá siendo el motor del gobierno del Estado, de las entidades paraestatales, ¿no? Agradecerle a todos. Muchas gracias. Sí, bueno, rápido. Nomás las anunciaste, pero no. Nomás se las anuncié. Bueno, primero que nada, pues los agradecimientos, como ya mencionan, pero hay una parte muy importante que me gustaría agradecer, que es un especial reconocimiento a quienes formaron parte del proyecto de vinculación y evaluación con entidades paraestatales. Mi permanente gratitud por haber construido una sinergia que estoy seguro incide en cada entidad paraestatal de Jalisco. Asimismo, agradezco a todos los servidores y servidoras públicas que forman parte de las entidades paraestatales por su compromiso, su dedicación, el apoyo que ofrecen a diario. Ello significa una suma de esfuerzos invaluables, ¿no? Mi agradecimiento, como ya les mencionaba, y tuve la oportunidad de platicar con, pues que creo que uno de los mayores historiadores que tiene el estado de Jalisco, que es el maestro Ibarra, sobre el libro, que bueno, le deseo una pronta recuperación. Y ya lo hice tener interés en el libro por un párrafo que me gustaría comentarles, porque el libro realmente tiene muchos campos, inclusive temas de historia, tienen tema de legalidad,
tiene varios temas, pero creo que uno que a mí me llamó mucho la atención y que tuve oportunidad de compartirlo ahora con los 200 años que cumple el estado de Jalisco, y hace un poco se le hizo una conmemoración a una persona que creo que ustedes la van a conocer con solo de leerlo, pero sí me gustaría conocer para que cuando les pregunten dónde nacen las entidades paraestatales, tengan la respuesta de decir, esas fueron las primeras entidades paraestatales. El 12 de diciembre de 1771, a sus 70 años, llega a Guadalajara como el 22º obispo de la diócesis de la Nueva Galicia. Fray Antonio Alcalde y Barriga es uno de los referentes por las grandes aportaciones que realiza durante su estancia en Guadalajara. Impulsor de infraestructura, edificaciones de vastos edificios como santuarios e iglesias, creador de escuelas y sobre todo principal impulsor de la urbanización del estado, de la ciudad, así como de las remodelaciones de distintas calles. Aún con todos los antes mencionados, la encomienda del fraile era más específica. Además de impulsar la fe cristiana en la provincia española, dentro de sus encomiendas más importantes, tanto como por sus superiores como la corona española, está lograr la edificación de las primeras 2 entidades paraestatales que podemos contar. La edificación del Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy el organismo público descentralizado, el OP de Hospitales Civiles de Guadalajara, y la institución de la Real Universidad de Guadalajara, hoy la Universidad Benemérita de Guadalajara. Hace 250 años fue lo que podríamos considerar la encomienda de las primeras entidades paraestatales en el Estado. Entonces, aparte de todo lo que le atribuimos, también tendríamos que atribuirle que él fue el principal fundador o el primer fundador de las primeras 2 entidades paraestatales, que es la Benemérita Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles que tienen. Entonces, también como viene parte de la historia, viene parte de la historia de la administración pública, las leyes orgánicas que se tiene, las buenas, las malas, las imperfectas leyes orgánicas que ha tenido el Estado de Jalisco, sin número de párrafos, y no solo es un tema de historia, ¿no? Es tan específico la labor de las entidades paraestatales que también incluye, y algo que se fue en colaboración tanto con la Secretaría de la Hacienda como la Secretaría General de Gobierno, cómo conformar un reglamento, ¿no? Aquí el maestro Gilberto Tinajero, aquí presente, que también le agradezco siempre sus aportaciones, fue uno de los impulsores de esta guía, de qué debe lograr, cómo debe de estar un reglamento interno, porque hoy por hoy todavía tenemos entidades paraestatales sin un reglamento interno que norme el actuar de los servidores públicos presentes. Entonces todavía hay mucho trabajo, pero ese es lo importante, y creo que eso va a ser el éxito para ya retirarme y vivir ya de las regalías del libro. Va a ser que no solo cuenta la historia de las entidades paraestatales, cuenta la historia de cada una de las entidades paraestatales, tanto OPDs como fideicomisos, sino también viene cómo ha venido este proceso legislativo, viene la ley de entidades, que ese fue uno de los temas que tuvimos que modificar, porque el archivo original todavía venía como una iniciativa de ley, no venía como una ley de entidades. Cuando nos comentan la publicación de la ley, bueno, tuvimos que hacer ciertos ajustes, que debo recalcar, todavía hay algunos artículos y hay algunos comentarios que mencionan a la ley orgánica ya derogada, pero bueno, esperemos en una segunda edición, si ustedes agotan este tiraje hoy, la segunda edición esperemos ya que salga con estas modificaciones, pero fue por eso que todavía hay partes que mencionaba la ley orgánica de entonces vigente, porque estuvo en este momento que, como bien lo mencionaba el doctor, en febrero fue cuando cambia de una ley orgánica a la primera ley de identidades paraestatales que tiene el Estado, 45 años después que se hace la ley de entidades paraestatales federal, y nada más 250 años que se hacen las primeras, o se busca fundar las primeras entidades paraestatales como el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. Entonces, no porque haya formado parte yo del libro, me tocó coordinar, la verdad es un libro que nos va a poner en un parámbulo de decir cómo estuvimos, cómo estamos y hacia dónde vamos, y qué buscamos en las entidades paraestatales. Se lo recomiendo en su librería de confianza, el Colegio de Jalisco. Adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Comienzo con la precisión de que el Colegio de Jalisco paga las regalías en especie. Entonces ya tendrás lo suficientemente libros para que se los obsequies a tus hijos y nietos. Adelante. Sí, hay que precisar ese tema porque luego nos salen con que el tema de las regalías, no, pues las regalías aquí en el colegio se entregan en especie. O sea, una dotación de
del tiraje se te entrega a ti y por supuesto se les entregará a cada uno de los coautores correspondientes, ¿no? Sí, hay que precisar el tema. No somos una institución, somos una institución no lucrativa. Pues voy a hacer lo propio, la verdad, ahora que estaba escuchando, qué bueno que comentaste el tema de la historia, porque eso lo iba a cerrar, pero ya te me adelantaste. Efectivamente, y tengo que dar mi punto de vista respecto al título, porque fue tema de discusión entre el coordinador y un servidor. La obra que yo recibí, como bien lo señaló, hablaba del motor. Como lo van a leer en el estudio introductorio, este tipo de figuras como el motor, los organismos, tal, pueden inscribirse en la línea de la argumentación administrativa. Y como yo refuto ahí, esa línea tiene una cuestión. Se crea y se produce históricamente para refutar a la nueva gestión pública, quien puso y antepuso los valores de la eficiencia sobre cualquier otro valor. Por lo tanto, me parecía que mantener el título de motor como una alegoría dentro de esta línea que se inscribe disciplinarmente de la argumentación administrativa, demeritaba la obra. Y así se lo expresé al coordinador. Sin embargo, la propuesta que yo les hice, y quiero decirles que lo hice con toda la intencionalidad, porque lo que he aprendido en mi tránsito del servicio público a la academia, en este debate entre los científicos y los políticos, es un debate falso, porque lo que he aprendido es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y quiero decirles que el Colegio de Jalisco se precia de tener y de haber tenido entre sus filas a un académico de talla internacional como es el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, quien hace muchos años que tengo de conocerlo y que me concedió el honor de poderle asignar a la cátedra en Administración Pública su nombre, que tiene su sede en el Colegio de Jalisco. Y desde que asumimos la presidencia del colegio, asumimos el desafío de internacionalizar al colegio. Todo esto para decirles que el año pasado editamos un libro en donde el doctor, prácticamente ya en retiro, nos obsequió su última pieza teórica y que se llama Acerca del Gobierno. Y es una extraordinaria aportación al conocimiento de la administración pública desde la perspectiva de la gobernanza. Y quiero decirles también que esta obra fue coeditada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD. Quienes nos dedicamos a la disciplina de la administración pública sabemos que es el CLAD. Y algunos especialistas de este centro, reconocidos a nivel Iberoamérica, le leí por ahí algún texto que realmente me ha acicateado intelectualmente. Y señalaba algo así como, ciertamente era español, no voy a mencionar el nombre, pero era la visión digamos, eurocentrista, y se refería a Latinoamérica básicamente como una gran región, y por supuesto México está en Latinoamérica, como una gran región importadora de modelos y exportadoras de materia prima. Con ese sesgo muy respetuoso, pero también acicatear. Quienes conocemos al doctor Luis F. Aguilar Villanueva sabemos que él ha sido un principal crítico de la literatura anglosajona en materia de políticas públicas,
en materia de gobernanza y se ha preocupado en sus últimos años en hacer ver que desde Latinoamérica también podemos producir teoría y buena teoría. Entonces, el concepto de efectividad está inscrita en una teoría de frontera, nada más y nada menos. De hecho, comercial, disculparán, porque he estado en contacto en este momento con el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, nos va a visitar en Guadalajara y vamos a hacer, por razones obviamente de su situación de vida, él decidió ya retirarse formalmente del colegio. Nosotros le ayudamos a hacer todas las gestiones para que pudiera, en su condición de investigador nacional emérito, poder tener la distinción. Nosotros le ayudamos a hacer los trámites porque él quiso migrar a Europa, no por otra cosa más que por una cuestión de vida a la que todos nos vamos a enfrentar un momento. Y es que su hija, que tiene una nieta, vive en Bruselas. Y él dice, pues quiero gozar mis últimos años a mi familia. Ante estas circunstancias, él solicitó formalmente, y tengo que platicarles todas estas condiciones porque solicitó formalmente la ciudadanía o la posibilidad de quedarse ya a vivir allá. Y pues allá también hay burocracia y se tardaron y se han tardado. Y por eso es que no pudimos hacer la presentación del libro el año pasado, porque él no podía viajar a México, no puede salir del país mientras está el proceso de inmigración al país. Entonces, serán muy europeos, pero también allá hay burocracias y también hay plazos que cumplir que ustedes conocen mejor. Bueno, el hecho es que ya parece que libramos el tema y ahora el próximo 10 de octubre nos visitará y tendremos dos actividades aquí en el colegio que están cordialmente invitados. Una es la presentación del libro, este libro del cual yo me baso para proponer el tema. Y ahorita entraré en detalle y dar los argumentos por los cuales defendí, incluso frente a Iván, el tema del título. El 10 de octubre haremos la presentación de esto y además nos distingue la presencia del doctor Francisco Velázquez, secretario general del CLAC, y en el marco de la cátedra en Administración Pública que lleva su nombre, impartirá una cátedra que creo que vale la pena decirles y anunciarles para que vayan pidiéndole permiso a sus jefes para que puedan venir, porque es a las 12 del día. El tema de la agenda de estas personas, pues es así, ¿no? No podemos hacerlo por la tarde por razones de que ellos tienen que regresar a México. Pero es disrupción, ética e inteligencia artificial en las administraciones públicas iberoamericanas. En otras palabras, lo que quiero transmitirles es que el Colegio de Jalisco, a través de estas personalidades y en este centro, estamos haciendo presencia. Jalisco está haciendo presencia a través del Colegio de Jalisco en las discusiones y en los debates internacionales en la disciplina de administración pública. Pero no solamente, pues, es el anuncio de por qué la teoría, por qué las razones de la efectividad del gobierno. De esa teoría, no me meto a los elementos de la causalidad que explican por qué es la teoría y qué está planteando la teoría acerca del gobierno. Únicamente tomé la partecita en donde el doctor Luis F. Aguilar nos obsequia realmente una brillantez intelectual para describir el ejercicio de gobierno como desde una perspectiva fenomenológica, esto es, el fenómeno del gobierno. Y precisamente el primer debate que yo sostuve con Iván era, sé del interés que tienen ustedes por circunscribirse a lo que es la administración pública, pero lamentablemente, o mejor dicho, favorablemente, hoy
en la disciplina de la administración pública no podemos observar nuestro objeto de estudio como algo distinto al ejercicio de gobierno. El liderazgo y la toma de decisiones gubernamentales tienen un efecto sobre la administración pública y la administración pública tiene un efecto sobre la acción de dirección de la sociedad, que es finalmente el ejercicio de gobierno. Voy a aprovechar tu técnica. Adelante. Nos dice, para introducir al lector en aquellas claves que le permitan justo apreciar el valor de este libro, desde dicha propuesta teórica, que es acerca del gobierno, se estimó pertinente partir de las propiedades que definen y distinguen la esencia de la gobernanza pública, la cual este autor, me refiero a Luis, desde una fenomenología de la gobernanza, descubre y describe que es una acción intencional, causal, social, política, contextual, estratégica, gerencial y normada. Y entonces, a partir de estas aristas, para entender el ejercicio del gobierno y la administración pública, desbrozo el estudio introductorio y explico cada una de estas. Comienzo con la última, que dice acción normada, nada más y nada menos, precisamente porque la promulgación de la ley es ni más ni menos el efecto de una acción de gobierno normada. No me voy a referir a cada una de estas características, espero que las lean, pero sí a una importante, que es con la que comienza Luis, que es la acción de gobierno desde la perspectiva de una acción intencionada y que nos remite al tema de la teoría de cambio detrás de la acción de gobierno y obviamente su aparato administrativo. Y me remonto al pensamiento estratégico y a los orígenes del pensamiento estratégico. Y que no es otra cosa más que entendamos que las entidades paraestatales son estructuras administrativas que responden a una estrategia, una idea básica que solemos olvidar. Pensamos, de hecho, quiero decirles que he recibido una serie de retroalimentaciones críticas, pero también favorables sobre esta obra sin que la hayan conocido. Y cuando yo les explico que la efectividad no tiene nada que ver con la eficiencia ni con la eficacia, sino con el acto de efectuación o de generación causal de resultados. Otro debate será si esos resultados son socialmente relevantes. Es el debate. Porque muchos me dijeron, no, muchas entidades paraestatales ni deberían de existir. Bueno, a ver, no estamos haciendo evaluación de la entidad paraestatal fulana, sutano, perengana. Lo que estamos haciendo y poniendo en una perspectiva teórica útil, abrir una agenda de investigación sobre las entidades paraestatales de Jalisco. Esa es la aportación del libro. Poner en una perspectiva histórica y de larga duración la utilidad. Lo acaba de señalar y con eso cierro mi estudio introductorio. Porque, por supuesto, el debate sobre las leyes que crean y norman la función de las entidades paraestatales, habría que ubicarlas en el momento del contexto ahora sí, del modelo de desarrollo, que parece que estamos tratando de volver a ese, que es el de la década de las 70s, y que en solo un sexenio vimos incrementada el número de entidades paraestatales. Estamos hablando del periodo de Luis Echeverría. Y que eso llevó al siguiente gobierno, ¿sí?, a poner orden con una reforma administrativa. Y por primera vez, en la ley
de la administración pública federal, estamos hablando de los años 80, se comienza a hablar de la administración pública central y paraestatal. Bueno, hasta allá me remonto para explicar el tema. Pero lo que estamos viendo en el caso de Jalisco es que, a diferencia de lo que vimos a nivel federal, que el nacimiento del aparato administrativo paraestatal nace a partir de un modelo de economía macro, que, bueno, ya sabemos el desenlace que tuvo y las consecuentes crisis que tuvo, ¿no? En el caso de las entidades públicas de Jalisco, nacen, como ya lo dijo, hace 250 años. Para los que damos clases en administración pública, sabemos que los dos grandes brazos del estado de bienestar, bien pensado, no los remedios de estado de bienestar que luego nos quieren proponer algunos políticos. El estado de bienestar bien pensado tiene dos grandes brazos: salud y educación. Pues nada más y nada menos que en Jalisco, nuestra historia lo que demuestra es que en Jalisco hemos implementado el estado de bienestar desde mucho tiempo atrás, con una condición: que esos hospital y universidad fueron pensados para las necesidades de los jaliscienses de aquel entonces. La gran pregunta es si siguen respondiendo a las necesidades de los jaliscienses de hoy. Luego, entonces, Jalisco tiene los resultados que tiene, independientemente de la contribución del gobierno, porque hay una historia de identidad y de arraigo de su población, con su población. Y eso suele pasar desapercibido. Por eso insisto que el espíritu de la obra radica en esta insatisfacción cívica que manifestaron una serie de funcionarios, pues, ante esta situación de por qué algo tan importante es desconocido para los jaliscienses. Y con esto me quedo porque si no ya no compran la obra. Cierro nada más señalando que atendiendo a los usos y las buenas costumbres en este tipo de actos, además del brindis que nos obsequia el coordinador de la obra, tuvo a bien el coordinador autorizar, dio su anuencia para que en esta ocasión podamos ofrecer el libro. Nosotros nos regimos bajo todo lo que es obra literaria, obra de producción que nosotros tenemos, nos regimos por una ley, la ley del precio único. Sin embargo, las buenas costumbres y los buenos modales nos permiten continuar con la gentileza de ofrecer un descuento en estos actos, como un acto de agradecimiento a que nos acompañaron, porque como bien dice mi amigo Guillermo Cepeda, que a los buenos amigos se les conocen, bueno, son dos cosas, pero me refiero nada más en las presentaciones de libros. Entonces, muchísimas gracias. Perdón. Se me pasa, también tenemos que dejar constancia de la entrega del reconocimiento tanto al secretario como al coordinador que nos hicieron el favor y la gentileza de hacer esta presentación de esta obra. Entonces, le hago entrega tanto a Iván, su constancia correspondiente, y por supuesto al secretario, que bien puede usted enmarcar esta constancia en su despacho para que